El senador Ernesto Cordero. Ernesto, un gusto saludarle, muy buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Gusto saludarte, buenas noches. Gracias, igualmente. Esto que acabamos de escuchar, que la población se acaba de enterar, aunque muchas veces ya lo sabíamos, ya lo conocíamos, este ramo 23, y sobre todo que haya un uso discrecional, o sea, es increíble. ¿Qué vamos a hacer, Ernesto? Mira, y hay algo, igual y no lo escuché y lo mencionaron, sí, que también es bien grave dentro de todo este ramo 23. ¿Cómo se distribuye este ramo 23 entre los 500 diputados? Y lo que se hace es asignar un techo per cápita para cada diputado. Entonces, es una práctica presupuestaria que te diría que casi ningún país civilizado del mundo la realiza y la practica. El de decirle a cada diputado, mira, te tocan, si eres cuate, 200 millones de pesos, y si no eres cuate, nomás te tocan 40, ¿no? En proyectos. Sí. Es una práctica presupuestaria muy mala, que genera corrupción, que genera una asignación ineficiente del gasto, y lo más grave, genera docilidad del Congreso frente al Poder Ejecutivo. En otros países del mundo esto es considerado casi un delito. Hay ministros en la cárcel por propiciar este tipo de asignaciones en otros países latinoamericanos, ni siquiera nos vamos a países europeos. En México, lamentablemente, esto se está practicando, es repito, es una muy mala práctica y genera un mercado corruptor inmediato y genera docilidad del Congreso frente al Poder Ejecutivo. No vamos a hablar de culpables porque evidentemente todos finalmente legislan. Todos están metidos en esto, Ernesto. Se habla de, ustedes propusieron un artículo 37 bis que está, por lo que entiendo ahora, se fue a la congeladora y que buscaba reducir ese ramo 23. Mira, es correcto. Varios senadores del PAN presentamos esta iniciativa y donde, mira, el problema es que esto pues, tiene que legislarse en la Cámara de Diputados y lamentablemente, como tú bien lo dices, esta es una práctica de la cual se benefician y se corrompen diputados de todos los partidos políticos. De todos. Del PRI, del PRD, de mi partido, del PAN, de todos lados. Entonces, pues sí, es difícil que quien tiene que meter remedio a esto son pues, donde se está generando el problema, que es la Cámara de Diputados. Hay que reconocer que la Secretaría de Hacienda mandó este fondo, o estos fondos regionales del ramo 23, los mandó en cero. O sea, la Secretaría de Hacienda en su paquete económico los mandó en cero, y fue en la Cámara de Diputados donde los resucitan y les meten de nuevo estas cantidades de dinero que son verdaderamente agraviantes e insultantes. A ver, dime una cosa, Ernesto, tú fuiste secretario de Hacienda. ¿No hay un poder por parte de la Secretaría para evitar este tipo de situaciones? O sea, ¿el poder lo tienen los legisladores? Mira, yo creo que ahí... Yo creo que depende un poco de la visión que tenga la administración en turno. Cuando tú le das un techo a cada diputado, pues te lo etiquetan, ¿no? Entonces, si le toca a cada diputado 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, pues se ve etiquetando en los anexos del presupuesto. Esto lo intentaron hacer en la Cámara de Diputados en el año, si mal no recuerdo, 2005. Y en esa época la Secretaría de Hacienda, en la administración del presidente Fox, presentó una controversia constitucional contra esos anexos del presupuesto que se ganó. Se ganó en ese momento, la Secretaría de Hacienda ganó, y lo cual evitó por muchos años pues que se hiciera esta práctica de etiquetación tan precisa de muchos recursos. En la administración del presidente Calderón, pues evitamos la etiquetación per cápita del presupuesto. Lamentablemente, a partir del 2013, bueno, pues regresa esta práctica, que es bastante común también en los congresos locales. Y bueno, yo creo que pues es el momento de terminar con ella y es el momento de legislar para evitar que esto siga sucediendo. Tienes razón, ahora está en la congeladora legislativa, pero mira, nosotros no quitamos el dedo del renglón, creemos que le hace mucho daño a México, que eso está corrompiendo a todos los municipios del país. Y bueno, yo creo que es momento de ponerle un punto final a eso. Un alto, porque estamos hablando de varios asuntos que nos interesan. Vamos, en este ramo 23 están los impuestos de los mexicanos, que muchos de ellos con enormes esfuerzos pagan, y ahí está ese dinero. Se manda al ramo 23, de alguna manera, como menciona, se etiqueta,
pero finalmente los beneficios para la población nunca llegan, ¿sí? La escuela, el camino nunca aparece, ni el dinero tampoco. Y mira, ya es una discusión difícil, Francisco, porque, bueno, pues te dirán, bueno, pues mi municipio tiene necesidades y ¿qué tiene de malo etiquetar recursos para que se construya un camino rural o se construya una casa de la cultura, una cancha de básquetbol, etcétera? Pero mira, el presupuesto que tú bien mencionas son dinero de todos nosotros. Son los IVAs, los impuestos sobre la renta, el IEPS en las gasolinas, ¿sí? Todos esos impuestos que pagamos todos deben de tener una lógica de planeación nacional para destinarlos a donde tienen el mayor beneficio social para el país. Y esa es la lógica de todo esto. Entonces, cuando tú pues le das a un diputado a que él decida dónde se asigna, pues esta asignación no responde a ninguna lógica, a ningún programa de evaluación de costo-beneficio, pues no sabemos si efectivamente estamos sacando el mayor beneficio social de esta inversión, genera corrupción, como lo mencionaba, y lo más importante, pues también está la línea entre comprar la conciencia de un legislador mediante estas prácticas y apoyarlo en presupuestación de este tipo, pues es muy tenue, la línea es muy débil. Entonces, pues ya estamos, yo creo que tocando temas bien complicados. Yo creo que por el bien del país deberíamos de terminar con esta práctica. Y qué bueno que tienes este reportaje, Francisco, porque mucho se habla del Sistema Nacional Anticorrupción y de si el fiscal. Y mira, yo sin quererle quitar mérito al Sistema Nacional Anticorrupción, creo que sería mucho más efectivo para combatir la corrupción en México terminar con estas prácticas presupuestales. Pues Ernesto, vamos a insistir en este tema. Te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC. No, gracias y te felicito. La verdad es un muy buen tema y es algo que le haría mucho bien a México. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.